¿Qué pasa realmente en la cabeza de un hombre cuando una mujer hermosa se le acerca y de repente olvida hasta cómo se llama? Seguro conoces a alguien así, o quizás tú mismo lo has vivido. Puedes conversar sin ningún esfuerzo con casi cualquier persona, pero en cuanto aparece esa mujer que te deja sin aire, todo cambia. Empiezas a hablar de forma distinta, te ríes de cualquier comentario aunque no tenga gracia, intentas impresionarla a toda costa, y en los casos más extremos hasta se te traba la lengua. La conversación, que podría haber fluido con naturalidad, termina convertida en un desastre incómodo. Y lo más curioso es que, sin darte cuenta, dejas de ser tú mismo en ese instante. La mayoría de las personas piensa que esto ocurre simplemente porque la belleza de esa mujer resulta abrumadora, que su presencia física es tan fuerte que te deja fuera de juego. Pero la verdad va mucho más allá de eso. Existe una razón más profunda detrás de esta reacción, y tiene que ver con un cambio de percepción que sucede en tu mente desde el primer segundo. Dejas de verla como una persona común y la conviertes en un trofeo que hay que conquistar. Y aquí está la clave de todo. Cuando pones a alguien en un pedestal, automáticamente tú te colocas por debajo. Esa jerarquía mental que creas sin querer es la que arruina tu forma natural de comunicarte. Por eso, en este video quiero compartir contigo una serie de ajustes psicológicos que te van a permitir relacionarte con mujeres atractivas desde un lugar de mayor seguridad, sin que tu imagen se vea afectada ni tu manera de comunicarte se transforme en algo forzado o artificial. Vamos a repasarlos uno por uno. El primer punto, y quizás el más importante: no dejes que la belleza de una mujer transforme tu personalidad. Una mujer atractiva no necesita que le digas con palabras que te dejó impresionado. Ella puede notarlo incluso antes de que digas una sola palabra. Y que quede claro, esto no significa que esté mal sentirte atraído por su apariencia, para nada. El problema empieza cuando esa atracción hace que cambies tu forma de comportarte, de hablar, de expresar tus ideas o incluso tu forma de moverte. Puede que con otras personas seas alguien relajado, que comparte sus pensamientos con libertad y hasta se anima a hacer bromas. Pero en cuanto ella aparece, empiezas a medir cada frase, a analizar en exceso cada posible reacción, y la conversación deja de sentirse natural para convertirse en una especie de examen que sientes que debes aprobar. Así que no se trata de dejar de admirar su belleza, sino de aprender a manejar tu forma de relacionarte para que sigas siendo tú, sin nervios innecesarios ni cálculos excesivos sobre cada palabra o gesto que haces. El segundo punto es igual de crucial. Evita decidir que te gusta antes de conocerla realmente. Cuando alguien te parece sumamente atractivo, tu mente tiende a llenar los espacios vacíos con cualidades que esa persona ni siquiera ha demostrado tener. En otras palabras, todavía no sabes cómo es su forma de ser, qué valores tiene, si realmente es alguien compatible contigo, y sin embargo ya has decidido, basándote únicamente en su apariencia, que se trata de alguien excepcional. Y te sorprendería saber cuántas veces esto termina siendo un error enorme. Lo que sucede en realidad es que no estás reaccionando ante la mujer real que tienes frente a ti, sino ante una versión idealizada que tu propia mente construyó. Por eso, siempre recomiendo cambiar la pregunta que te haces al conocer a alguien. En lugar de pensar ¿cómo hago para gustarle?, pregúntate mejor ¿realmente me va a gustar ella una vez que la conozca de verdad? Te doy un ejemplo para que veas que esto pasa más seguido de lo que imaginas. Supongamos que estás conociendo a una mujer sumamente atractiva y sales a cenar con ella. Desde el primer momento crees que es perfecta, porque en el aspecto físico ya te conquistó por completo. Pero durante la cena notas que trata mal al mesero, que es grosera con el personal del restaurante, o que si eres amante de los animales, hace un comentario desagradable sobre un perro que ven en la calle de camino al lugar. ¿Seguiría gustándote de la misma manera después de presenciar eso? Probablemente no. Por eso, no deberías entregar tu aprobación tan rápido antes de conocer realmente a la persona que tienes frente a ti. El tercer punto tiene que ver con algo que muchos hombres hacen sin darse cuenta: modificar su forma de ser solamente para agradarle a esa mujer. Cuando intentas gustarle a toda costa,
terminas eliminando justamente aquello que podría hacerte atractivo, no solo para ella, sino para cualquier persona. Muchos hombres creen erróneamente que, para gustarle a una mujer, deben estar de acuerdo con absolutamente todo lo que ella dice. Si expresa una opinión con la que en el fondo no estás de acuerdo, terminas cediendo solamente para que ella sienta que hay compatibilidad entre ustedes. Pero esa estrategia, aunque parezca funcionar a corto plazo, no es real ni sostenible. Si cambias tus propias opiniones, exageras tus logros o finges ser alguien distinto solo para caerle bien en el momento, aunque no lo creas, las mujeres somos capaces de percibirlo. Notamos cuando alguien no está siendo genuino, cuando nos dice algo solo para complacernos o cuando finge estar de acuerdo con algo que en realidad no piensa. Y lo curioso es que mientras más intentan impresionarnos de esa manera falsa, más pierden valor ante nuestros ojos, porque nos damos cuenta de que no están siendo auténticos, de que nuestra opinión les importa tanto como para dejar de ser ellos mismos. Así que, contrario a lo que muchos creen, no nos resulta atractivo que alguien se traicione a sí mismo con tal de conseguir una reacción positiva de nuestra parte. Sé que en este momento muchos estarán pensando, yo jamás haría eso, pero analízalo con más calma, porque suele suceder especialmente al inicio, cuando apenas estás conociendo a esa persona y su presencia te tiene completamente deslumbrado. Imagina que están hablando de películas y sale a relucir una que a ti te encanta, pero ella dice que le pareció pésima y que jamás la volvería a ver. En lugar de expresar tu verdadera opinión y quizás iniciar un debate saludable diciendo algo como, pues no estoy de acuerdo, a mí me encantó por esto y esto, terminas afirmando que a ti tampoco te gustó mucho, solamente para coincidir con ella. El problema de este comportamiento es que se queda siempre en la superficie y nunca permite construir algo más profundo. Imagina ahora que, con el tiempo, la relación avanza y en algún momento le confiesas la verdad, que en realidad esa película te encanta y que solo dijiste lo contrario para no generar un desacuerdo. Puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad le está mostrando que fuiste capaz de mentir, de dejar de ser tú mismo e incluso de ocultar tus verdaderos gustos con tal de agradarle. ¿De verdad crees que eso le va a parecer positivo? Hay que pensar más allá del momento inmediato. Cuando borras todo aquello que podría generar un desacuerdo, también estás eliminando todo lo que podría generar una conexión genuina y auténtica entre ambos. Antes de continuar, si sientes que este contenido te está aportando algo valioso, te invito a dejar tu like y a contarme en los comentarios qué opinas hasta ahora. Si de verdad te está gustando, compártelo con alguien que creas que también podría beneficiarse de esta información. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas. Y si acabas de encontrar este canal por primera vez, te invito a suscribirte, porque vas a encontrar mucho contenido valioso pensado exactamente para este tipo de situaciones. Ahora sí, sigamos con el siguiente punto. El cuarto punto es cambiar el objetivo que tienes en mente durante la conversación. Una charla se siente incómoda cuando una de las dos personas percibe que la otra está ahí únicamente porque quiere conseguir algo. Si te acercas a una mujer pensando desde el inicio que tu única meta es conseguir su número de teléfono, esa intención se filtra en tu forma de hablar, y aunque no lo creas, ella lo va a notar. El problema es que, al estar tan concentrado en causarle una buena impresión para lograr ese objetivo específico, dejas de comportarte con naturalidad. Empiezas a notarse nervioso, a transmitir que estás pensando demasiado cada palabra, y eso hace que pierdas atractivo en lugar de ganarlo. Te apresuras por conseguir algo y te olvidas por completo de disfrutar el momento presente y de evaluar si realmente existe compatibilidad entre ustedes. Al final, si logras conectar con ella a través de una buena conversación, o si simplemente le agrada tu forma de ser, tu carisma y tu personalidad, ese número de teléfono llegará de manera natural. Pero eso no sucederá si estás transmitiendo ansiedad o presión. La realidad, por muy extraño que suene, es que tu objetivo nunca debería ser conquistarla como si fuera un premio. Tu verdadero objetivo debería ser descubrir si existe una conexión genuina entre ambos. Te pongo un ejemplo sencillo para que veas cómo algo tan pequeño puede arruinar por completo una buena interacción. Imagina que estás conversando muy a gusto con esa chica que te gusta
y de pronto te das cuenta de que queda poco tiempo antes de que ella tenga que irse o de que tú mismo debas retirarte. En ese instante sientes la presión de que, sí o sí, tienes que conseguir su número antes de que termine el encuentro. Esa presión te lleva a interrumpir una conversación que estaba fluyendo de manera natural, y empiezas a comportarte apresurado, ansioso y nervioso, eliminando por completo la buena energía que se había construido hasta ese momento. Apresurarse nunca trae resultados positivos en este tipo de situaciones. El quinto punto tiene que ver con mostrar interés sin que ese interés se convierta en una necesidad desesperada. Este es un aspecto que la mayoría de los hombres suele confundir con facilidad. La verdadera seguridad no consiste en fingir que alguien no te importa, sino en poder mostrar tu interés genuino sin depositar tu estabilidad emocional en la respuesta que recibas. Y créeme, existe una diferencia enorme entre ambas actitudes. Existen muchos hombres que, después de escuchar tanto en redes sociales que no deben perseguir ni idealizar a una mujer, terminan cayendo en el error contrario. Se vuelven fríos, distantes y en ocasiones hasta groseros. Empiezan a ignorarla intencionalmente, a alejarse de manera evidente e incluso a comportarse con arrogancia, creyendo que fingir indiferencia es la fórmula secreta para despertar atracción. Pero esta creencia está completamente alejada de la realidad. Expresar interés genuino no te convierte en alguien débil. De hecho, hace falta verdadera seguridad interior para atreverse a mostrar lo que sientes. La diferencia real está en cómo reaccionas frente a la respuesta que obtienes. Puedes acercarte a ella, invitarla a salir e incluso decirle abiertamente que te agrada, pero el problema de la necesidad aparece cuando eres incapaz de aceptar una respuesta distinta a la que esperabas. Ahí es donde todo cambia. Te doy un ejemplo para que quede más claro. Imagina que tienes la oportunidad de conversar con ella, ya sea en el trabajo, en la universidad o en el gimnasio, y surge una conversación interesante que te da pie para invitarla a salir, diciéndole algo como: estaría genial que fuéramos por un café o a cenar cuando tú quieras. Eso es mostrar interés de manera saludable. El problema surge cuando algunos hombres se obsesionan tanto con ese momento que empiezan a pensar que no pueden dejar pasar la oportunidad, y terminan bombardeándola de mensajes o incluso reclamándole por qué no responde con la rapidez que esperaban. En ese instante, la buena impresión que habían dejado al principio se desmorona por completo, porque ella empieza a pensar que apenas está conociendo a esta persona y ya se siente con derecho a exigirle explicaciones. El interés tranquilo genera apertura y confianza, mientras que la insistencia solo transmite presión, y esa es la gran diferencia entre ambos comportamientos. El sexto punto, sumamente importante, consiste en observar si ella también está invirtiendo en la relación o en la conversación. No puedes construir una conexión tú solo, sin importar cuánto te atraiga esa persona. Cuando una mujer te parece extremadamente hermosa, resulta fácil justificar su falta de participación en la conversación. Termina siendo tú quien hace todas las preguntas, quien siempre escribe primero, quien propone los planes y quien mantiene viva la interacción. De alguna forma, su apariencia física hace que sientas más presión por lograr que las cosas funcionen, y eso te lleva a no permitir que ella también se involucre de manera natural. Ahora bien, esto no significa que debas ponerla a prueba alejándote deliberadamente para ver si ella te busca, porque ahí es donde comienzan los juegos tóxicos que no llevan a ninguna parte. Algo que siempre menciono y que considero una verdad absoluta es que a las mujeres nos gusta que nos busquen, pero eso tampoco significa que nunca podamos acercarnos o corresponder de alguna manera a ese interés. Te pongo un ejemplo para dejarlo más claro. Imagina que después de varias conversaciones, ya sea en persona o por mensajes, ella siempre responde con amabilidad, pero notas que nunca es quien inicia la conversación, nunca hace preguntas y no muestra ningún tipo de esfuerzo por continuar el intercambio. Es como si tú fueras el único que empuja constantemente para que las cosas avancen. El error está en pensar que la solución es simplemente darle más tiempo. Hay que tener claro que mostrar tu interés abre una puerta, sí, pero la reciprocidad de su parte es lo que realmente indica si vale la pena cruzar esa puerta. El séptimo y último punto cierra el video de manera contundente.
No conviertas el rechazo en una sentencia sobre tu propio valor. Cuando consideras que una mujer está fuera de tu alcance, cualquier respuesta negativa de su parte parece confirmar todas tus inseguridades previas. Por ejemplo, si tarda en responderte un mensaje, inmediatamente piensas que es porque no eres lo suficientemente atractivo. Si rechaza una invitación tuya, llegas a la conclusión de que nunca podrías gustarle a una mujer de ese nivel. Sin embargo, la realidad es que estás transformando un hecho pequeño y puntual en una historia enorme sobre tu propia valía. La atracción nunca es una evaluación objetiva del valor de una persona, porque muchas veces olvidamos que también depende del momento, de las preferencias personales, de la compatibilidad y de las circunstancias específicas de cada situación. Piénsalo, tú tampoco te sientes atraído por todas las mujeres valiosas que conoces a lo largo de tu vida, ¿cierto? Entonces tampoco deberías culparte a ti mismo cuando sucede lo contrario. El rechazo de una sola persona nunca es una evaluación definitiva de quién eres como individuo. Entonces, ¿cómo se logra realmente atraer a las mujeres más hermosas? La respuesta es más simple de lo que parece, no tratándolas como si fueran menos que tú, pero tampoco como si estuvieran muy por encima de ti. Es fundamental quitarte de la cabeza la idea de que alguien es inalcanzable, o la creencia de que tú no eres suficiente para esa persona. Y si genuinamente sientes que existe una brecha entre ustedes por razones económicas, de apariencia o de cualquier otro tipo, lo mejor que puedes hacer es usar esa percepción como motivación para mejorar en todos los aspectos posibles de tu vida. Cuando una mujer percibe que un hombre tiene la determinación firme de crecer y mejorar constantemente, eso se convierte en algo verdaderamente irresistible. Está perfectamente bien reconocer que alguien te atrae, pero permítete conocerla de verdad antes de colocarla en un pedestal imaginario. Ahora que ya conoces estos 7 puntos, vale la pena detenernos un momento a repasar por qué funcionan en conjunto. Porque no se trata de 7 consejos aislados, sino de una manera completamente distinta de entender la interacción con otra persona. Todo comienza con la idea de que la belleza física, por más impactante que resulte, no debería alterar quién eres tú como persona. Desde el instante en que permites que la apariencia de alguien cambie tu comportamiento natural, ya perdiste una parte importante de lo que te hace atractivo en primer lugar, tu autenticidad. Piensa en las personas que más admiras por su seguridad. Probablemente no son quienes cambian su forma de ser según la persona que tienen enfrente, sino quienes se mantienen consistentes sin importar el contexto. Este primer punto conecta directamente con el segundo, porque cuando decides de antemano que una persona te va a gustar basándote únicamente en su físico, estás construyendo expectativas sobre una base que todavía no existe. Es un poco como comprar un producto solo por su empaque, sin revisar realmente qué contiene. Puede que termines encantado con el resultado, pero también puede que descubras que lo que hay adentro no coincide en absoluto con lo que imaginabas desde afuera. La única forma de saberlo con certeza es dándote el tiempo de conocer a la persona real, más allá de la primera impresión visual que te generó. Y esto nos lleva directamente al tercer punto, que tiene que ver con la honestidad contigo mismo y con la otra persona. Cuando empiezas a modificar tus opiniones, tus gustos o tus valores solamente para encajar con lo que crees que ella espera de ti, estás sacrificando exactamente aquello que podría hacerte destacar. ¿Nadie se siente atraído a largo plazo por una copia diluida de otra persona? Lo que genera verdadera conexión es la autenticidad, incluso cuando esa autenticidad implica estar en desacuerdo en algunos temas. De hecho, los pequeños desacuerdos bien manejados suelen ser el punto de partida de conversaciones mucho más interesantes y memorables que la simple coincidencia constante. El cuarto punto, sobre cambiar el objetivo de la conversación, es quizás uno de los más difíciles de aplicar en la práctica, porque implica soltar el control sobre el resultado. La mayoría de las personas, cuando conversan con alguien que les interesa mucho, sienten una necesidad casi automática de asegurar un resultado específico, ya sea un número de teléfono, una segunda cita o cualquier otra forma de validación. Pero esa necesidad de controlar el desenlace es precisamente lo que introduce tensión en una interacción que, de otro modo, podría fluir con total naturalidad.
Cuando sueltas esa necesidad de controlar el resultado y simplemente te enfocas en disfrutar la conversación por lo que es, paradójicamente aumentan las probabilidades de que el resultado que deseabas se dé de forma natural. El quinto punto, sobre mostrar interés sin caer en la necesidad, es un equilibrio delicado que muchos hombres no logran encontrar. Por un lado, está el extremo de perseguir de manera excesiva, bombardeando de mensajes y exigiendo atención inmediata. Por el otro lado, está el extremo opuesto de fingir total indiferencia, pensando que eso generará más atracción. Ninguno de los dos extremos funciona realmente, porque ambos parten de una actuación, de un intento de manipular la percepción del otro, en lugar de simplemente ser honesto sobre lo que sientes. El punto medio, que consiste en expresar interés genuino sin desesperación, es mucho más difícil de fingir, precisamente porque requiere seguridad real y no una simple estrategia aprendida. El sexto punto, sobre la reciprocidad, es un recordatorio importante de que ninguna relación, ni siquiera una conversación inicial, puede sostenerse con el esfuerzo de una sola persona. Es fácil quedar tan atrapado en el deseo de que las cosas funcionen que dejamos de prestar atención a si la otra persona también está poniendo de su parte. Prestar atención a estas señales no es una forma de desconfianza, sino una manera saludable de evaluar si realmente existe un interés mutuo antes de invertir más tiempo y energía emocional en la situación. Y finalmente, el séptimo punto, sobre no convertir el rechazo en una sentencia definitiva sobre tu valor personal, es probablemente el más liberador de todos, aunque también el más difícil de interiorizar completamente. Vivimos en una cultura que constantemente nos enseña a medir nuestro valor a través de la aprobación externa, y esto se vuelve todavía más intenso cuando se trata de atracción romántica. Sin embargo, entender que el rechazo de una persona específica no define quién eres como individuo te libera de una carga emocional enorme que muchos hombres cargan sin necesidad. Te permite acercarte a nuevas personas con una mentalidad mucho más ligera, sin el peso de sentir que cada interacción es una especie de examen final sobre tu propio valor como persona. Ahora, es importante también hablar de cómo se ven estos 7 puntos en la práctica, en situaciones cotidianas reales, porque a veces los conceptos suenan bien en teoría, pero resulta difícil visualizar cómo aplicarlos exactamente en el momento en que estás frente a esa persona que te genera nervios. Imagina que te encuentras en una reunión social, una fiesta, un evento de trabajo o incluso simplemente en un café, y ahí está ella. La mujer que, sin haber cruzado ni una sola palabra todavía, ya logró captar completamente tu atención. El primer impulso natural en muchos hombres es empezar a repasar mentalmente qué decir, cómo comportarse, qué tema sacar para sonar interesante. Pero justamente ese exceso de planificación es lo que termina traicionándote, porque te aleja de la espontaneidad que hace que cualquier conversación se sienta natural y agradable. En lugar de eso, la recomendación es simplemente acercarte de la misma manera en que te acercarías a cualquier otra persona que te pareciera interesante conversar, sin ese peso adicional de sentir que se trata de una oportunidad única e irrepetible que no puedes desperdiciar. Cuando le quitas esa presión artificial a la situación, automáticamente tu comportamiento se vuelve más relajado, más auténtico, y esa autenticidad es precisamente lo que suele generar una buena primera impresión. Las personas, en general, tienen una capacidad muy fina para detectar cuando alguien está actuando de manera forzada versus cuando alguien se está comportando de forma genuina. Y esa distinción marca una diferencia enorme en cómo se percibe la interacción completa. Otro aspecto que vale la pena profundizar es la diferencia entre admiración y obsesión. Admirar la belleza de alguien es completamente natural y saludable. Es una reacción humana básica ante algo que nuestros sentidos perciben como atractivo. El problema surge cuando esa admiración se transforma en una especie de obsesión que nubla tu capacidad de pensar con claridad sobre la situación. Cuando estás obsesionado con la idea de gustarle a alguien específico, cada pequeño detalle de la interacción se magnifica de manera desproporcionada. Un mensaje que tarda en llegar se convierte en una crisis existencial. Un comentario neutral se interpreta como una señal de rechazo.
Esta magnificación constante de detalles menores es agotadora, tanto para quien la experimenta como, eventualmente, para la persona que recibe esa energía cargada de ansiedad. La solución no es dejar de sentir interés o de admirar a las personas que te atraen, sino aprender a mantener una perspectiva equilibrada sobre la situación completa. Recordar que se trata de una persona más, con sus propias complejidades, defectos y cualidades, y no de un objetivo que debe conquistarse a toda costa, ayuda enormemente a mantener esa perspectiva saludable. Cuando dejas de ver a alguien como un premio inalcanzable y empiezas a verlo simplemente como otra persona con quien podrías o no tener compatibilidad, toda la dinámica de la interacción cambia de manera radical y positiva. También es importante mencionar que estos principios no solamente aplican al inicio de una interacción, sino que siguen siendo relevantes a medida que la relación, si es que llega a formarse, va evolucionando con el tiempo. Muchos hombres logran aplicar estos principios durante la fase inicial de conocer a alguien, pero los abandonan por completo una vez que la relación avanza, cayendo nuevamente en patrones de inseguridad, necesidad excesiva de aprobación o pérdida de su propia identidad dentro de la dinámica de pareja. Mantener estos principios de manera constante, no solamente al principio, sino a lo largo de toda la relación, es lo que realmente marca la diferencia entre conexiones superficiales y relaciones duraderas y saludables. Vale la pena también detenerse a pensar en por qué estos patrones de comportamiento, como cambiar tu personalidad, idealizar antes de conocer o perseguir de manera desesperada, resultan tan comunes entre los hombres, a pesar de que racionalmente muchos entienden que no son estrategias efectivas. La respuesta tiene que ver con la manera en que la sociedad y la cultura popular han presentado históricamente la idea de la atracción y la conquista. Durante mucho tiempo, se ha promovido la idea de que conseguir a una persona atractiva es una especie de logro o trofeo, un símbolo de estatus que valida el propio valor personal. Esta mentalidad, aunque parezca inofensiva en la superficie, es precisamente la raíz de muchos de los comportamientos problemáticos que hemos discutido a lo largo de este video. Cuando internalizas la idea de que conseguir la atención de una mujer hermosa es un logro que define tu valor como hombre, automáticamente colocas una presión enorme sobre cada interacción con ese tipo de personas. Esa presión es exactamente lo que provoca los nervios, el tartamudeo, el comportamiento errático y todos los demás síntomas que mencionamos al inicio del video. La solución real no está en aprender técnicas específicas de conversación o memorizar frases ingeniosas para impresionar a alguien, sino en desmontar por completo esa mentalidad de trofeo y reemplazarla con una perspectiva mucho más sana, la de que cada persona, sin importar cuán atractiva sea, es simplemente eso, una persona más, con quien podrías o no tener compatibilidad real. Este cambio de perspectiva no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica constante y sobre todo requiere trabajar en tu propia relación contigo mismo, con tu autoestima y con tu sentido de valor personal, independientemente de la validación externa que recibas o dejes de recibir. Los hombres que logran relacionarse de manera natural y segura con mujeres atractivas no son necesariamente los más apuestos, los más ricos o los que tienen las mejores frases preparadas. Son, en la gran mayoría de los casos, hombres que han trabajado internamente su propia seguridad, que no dependen de la aprobación de una persona específica para sentirse valiosos, y que por lo tanto pueden acercarse a cualquier interacción social desde un lugar de calma genuina en lugar de ansiedad. Es importante también recalcar que aplicar estos principios no garantiza que todas las interacciones terminen de la manera que deseas. La compatibilidad real depende de múltiples factores que están completamente fuera de tu control. Las preferencias personales de la otra persona, el momento específico en que se conocen, las circunstancias de vida de cada uno y muchos otros elementos que ninguna estrategia de comunicación puede garantizar. Lo que sí logran estos principios es maximizar tus probabilidades de generar una conexión genuina cuando existe compatibilidad real,
y al mismo tiempo te protegen de gastar energía emocional excesiva en interacciones que de todas formas no iban a prosperar, independientemente de qué tan perfecto hubiera sido tu comportamiento. En resumen, atraer a mujeres que consideras extremadamente hermosas no requiere de trucos complicados ni de estrategias manipuladoras. Requiere, más bien, un trabajo interno de reconocer tu propio valor, de mantener tu autenticidad sin importar quién esté frente a ti, de darte el tiempo de conocer realmente a las personas antes de idealizarlas, de comunicarte con honestidad incluso cuando eso implique algún desacuerdo, de disfrutar el proceso de conocer a alguien sin obsesionarte con un resultado específico, de mostrar interés genuino sin caer en la desesperación, de prestar atención a si existe reciprocidad real en la interacción y finalmente de entender que un rechazo puntual jamás define tu valor completo como persona. Estos 7 principios, aplicados de manera consistente, no solamente mejoran tus interacciones con mujeres que te resultan especialmente atractivas, sino que en general mejoran la calidad de todas tus relaciones interpersonales, porque en el fondo se tratan de autenticidad, seguridad personal y respeto mutuo, valores que son universalmente atractivos sin importar el contexto específico de la interacción. Espero que toda esta información te resulte verdaderamente útil, que la pongas en práctica poco a poco y que reflexiones sobre cuáles de estos patrones has notado en tu propio comportamiento hasta ahora. Me encantaría leer en los comentarios qué piensas al respecto y cuál de estos 7 puntos sientes que más necesitas trabajar en tu día a día. Nos vemos en el próximo video con mucho cariño para todos ustedes. Hasta la próxima.